Que los sueños parezcan reales y la realidad parezca un sueño. Carlos Francisco Cisneros Ramos. Muy buenos días. Dando continuidad a la semana jurídico-cultural que el Poder Judicial del Estado ofrece a través de su primera feria jurídica, les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la obra jurídico-literaria Palabras y Fundamentos de la Pluma y Tinta del Maestro, de la autoría del entrañable maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a las personalidades que conforman nuestra mesa de honor. Agradecemos la presencia del maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. De igual manera, contamos con la presencia de la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Destacamos también la presencia de la licenciada Inés Aurora Guerrero Chapa, presidenta del Colegio de Abogados de Monterrey AC. Agradecemos la presencia en este evento de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de la entidad. Destacamos también y agradecemos infinitamente la presencia de la familia del maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos. Sean ustedes bienvenidos. Carlos Francisco Cisneros Ramos, sinónimo de probidad y de honestidad, con una vida intachable, caracterizado siempre por su don de gentes, su sonrisa y su mano amiga, educado, amable, fino y sensible. Son algunas de las características que describen la figura de nuestro inolvidable y entrañable maestro. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios concluidos en la maestría en Derecho Público por la División de Posgrado de la misma máxima casa de estudios. Escuchemos a continuación las palabras que en relación a la obra que el día de hoy se presenta, así como del autor de la misma, nos ofrece el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Distinguidos magistrados, jueces, abogados postulantes, presidente del Colegio de Abogados, familia del maestro Cisneros, su hijita, sus hermanos, doctora Mirna, gracias por la invitación. Realmente para mí es una gran satisfacción el que me hayan invitado a tener el honor de decir algunas palabras del distinguido abogado y amigo Carlos Francisco Cisneros Ramos. Los que tuvimos la oportunidad de convivir con él desde que creamos el Colegio de Abogados de Monterrey, allá en los 76, 78, 1976, 78. Tuvimos un contacto directo con el compañero Cisneros y siempre nos dimos cuenta de su acendrado amor al ejercicio de la profesión y obviamente al derecho. Por ello, lo recordamos con respeto, con cariño de amigo, y algo que a él tenía una significación que para mí era fundamental, era que yo le decía, ¿cómo le haces, abogado, para estar al tanto hasta con el diario oficial de la Federación que salió ayer? Estaba al tanto de todo.
era un extraordinario investigador del derecho. Y no solamente en derecho laboral o en derecho administrativo, en derecho constitucional, en todo. Impresionaba su capacidad de estudio, de análisis y su buena intención por dar una orientación, una opinión y un consejo. Por eso, a nombre del Consejo de la Judicatura, agradezco a todos ustedes su presencia en este evento, donde se presenta la palabra escrita de un abogado reconocido, apreciado y que aún es baluarte de muchas instituciones jurídicas de nuestro Estado, como lo es el maestro Cisneros Ramos. Siempre generoso, fue su interés por el conocimiento del derecho uno de sus principales objetivos de su vida, no solo el conocimiento personal, sino en los demás. Por eso fue un maestro de muchas generaciones y lo atestiguan contadores, porque él empezó a dar clase en la Facultad de Comercio, contadores en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Derecho, en el Tecnológico y en otras instituciones. Por ello, en este acto, le rendimos al maestro Cisneros un homenaje por el compromiso que él tuvo en su vida y que la realizó indiscutiblemente con un apego extraordinario para su pasión, que era el derecho. Fue un jurisconsulto en toda su extensión de la palabra. Tenía las llaves de cada puerta del derecho, siendo principalmente lo que le apasionaba el derecho constitucional y el administrativo. Y quienes tuvimos el privilegio de coincidir con él en su actividad profesional, supimos que también le interesaba mucho el derecho laboral, el civil, el mercantil. Era un abogado en toda la amplitud de la palabra. Pero como apreciamos en el libro que hoy se presenta por el Consejo de la Judicatura del Estado, su vocación no tuvo límites y su insaciable interés por abordar el conocimiento jurídico lo llevó a compartir con nosotros sus inmensas lecturas y su claridad de pensamiento. Recordando una expresión de antaño, debemos reconocer que los hombres buenos no se van del todo. A varios años de su partida, el maestro Cisneros sigue con nosotros en múltiples formas, siendo referente de nuestro conocimiento, de nuestra ética o de nuestra propuesta académica. Fue un hombre de buenas razones, pero también fue un hombre de acciones. Por eso tuvo una gran trayectoria en la práctica jurídica privada y pública, ya como abogado postulante, como funcionario jurídico, donde destacó en gobiernos municipales y en especial como miembro del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, donde tuvo una participación que motivó a la modernización de nuestra institución, reforzando su estructura legal. Esas acciones también se dirigieron en conseguir la colegiación de los abogados, ya que fue miembro de distintas asociaciones de este tipo y fundador del Colegio de Abogados de Monterrey, cuyos miembros lo recordamos con singular aprecio, y se ha instaurado un premio institucional con su nombre, lo cual refleja un merecido respeto hacia su recuerdo. Fue un impulsor de estudiosos del derecho que bajo su conducción han desarrollado investigación jurídica actual. Fue digno presentador de múltiples obras que reflejan su interés por dar a los jóvenes las herramientas para que desentrañen el pasado, el presente y el futuro, dejando constancia de un acervo editorial de amplia cobertura. Por lo anterior, este libro que hoy se presenta se encuentra en 3 apartados. El primero de ellos se refiere a estudios jurídicos especializados que el maestro Cisneros realizó
en temas como los siguientes: la reforma penal y los juicios orales, aspectos constitucionales de la justicia administrativa y municipio hacia un gobierno autónomo y responsable. Como segundo apartado tenemos diversos escritos que el autor realizó en torno a presentaciones de libros y recomendaciones o comentarios de literatura jurídica. De ellos menciono, a modo de ejemplo, las palabras dirigidas a los siguientes libros: Hacia un nuevo constitucionalismo, de José Luis Prado Mayar; Juicio de amparo, Doctrina, Ley, Práctica y Jurisprudencia, de Ricardo de la Luz, Félix Tapia; Introducción al Derecho Fiscal, de Óscar Rebolledo Herrera; Teoría General de las Obligaciones, del maestro Ricardo Treviño García. De igual forma se recoge en el tercer apartado un cúmulo de escritos sobre temas diversos que nos demuestran la maestría del homenajeado en el uso de los conceptos jurídicos y morales, ya que con soltura y experiencia nos habla de temas como código de honor, decálogo del abogado, plegaria del abogado, un buen juez. En estas páginas que se editaron queriendo preservar su pensamiento y los fundamentos jurídicos que se encuentran implícitos en ellos, tendremos para cada uno de nosotros un poco de esa riqueza que representa la vida y la obra de este insigne personaje nuestro. Es cierto que las instituciones se forman de hombres y muchas de las veces quien tenga a su cargo ejercer las facultades de gobierno se pierde en la inmensidad del bien común. Pero eso no sucede en hombres como Carlos Francisco Cisneros Ramos, quien en cada actividad trascendió su personalidad y el bagaje de sus conocimientos. El día de hoy, a través de este libro, amigos, familiares, abogados y alumnos, recordamos con gratitud al maestro Cisneros, que se presenta ante nosotros en las palabras escritas de esta obra. Me enorgullece formar parte del Consejo de la Judicatura, quien presenta esta obra como un homenaje a su trayectoria, agradeciendo en ausencia al magistrado presidente Jorge Luis Mancilla Ramírez por coordinar este libro, que sabemos será un privilegio para el Foro de Nuevo León. Agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy, así como les agradezco la gentileza de su atención. Muchas gracias. Incansable estudioso del derecho, investigador constante y maestro por vocación, entregado a las aulas universitarias, habiendo sembrado su semilla del conocimiento en diversas instituciones educativas, entre las que se señalan la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana, la Universidad Autónoma del Noreste, División Saltillo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria, entre otras, en donde impartiera su cátedra en los niveles de preparatoria, licenciatura y posgrado. Su pasión por escribir lo llevó a ser autor de múltiples obras, así como de infinidad de artículos que fueran publicados en revistas científicas y especializadas, tanto locales, nacionales, así como internacionales. Experiencia y conocimiento que llevaran al entrañable maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos a ser galardonado con innumerables reconocimientos, entre los que destacan la medalla Ignacio Burgori Huela como el mejor abogado del año, otorgada por el Colegio de Abogados de Monterrey AC en el año de 1983. La medalla al mérito cívico, otorgada por la Presidencia Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La Federación de Profesionales de Nuevo León le hizo un merecido reconocimiento como profesionista distinguido en el área del derecho. Estos, entre muchos otros más, que dejan huella del invaluable legado que nos ha dejado el maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos.
A continuación, y para charlar sobre los tópicos abordados en el libro que hoy se presenta, cedo el uso de la palabra a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, maestra Toñita. Voy a permanecer sentada para poder controlar la emoción. De veras es un honor inmerecido, pero la verdad estoy muy contenta de tener la oportunidad de presentar este libro. Señor consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, gracias por su asistencia y por todo el apoyo y también por la publicación de este texto. Licenciada Inés Aurora Guerrera, presidente del Colegio de Abogados de Nuevo León, AC. Señores, señoras magistradas, gracias por su asistencia. Expresidentes del Colegio de Abogados de Monterrey, AC, que se encuentran aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Abogados, amigos del maestro Cisneros Ramos y sobre todo sus hijos, sus hermanos, su familia. Muchísimas gracias. Palabras y fundamentos de la pluma y tinta del maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos. Un libro que hoy tengo el compromiso de propiciar su lectura, coordinado, como ya lo dijo el consejero, bajo la dirección del magistrado presidente Jorge Luis Mancillas Ramírez y también de los dos consejeros, Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y el licenciado Raúl Gracia Guzmán. Voy a dar lectura del índice para que vean lo completo, como bien comentaba el consejero, de 3 partes. Una primera, estudios jurídicos especializados de la obra, de la autoría del maestro Cisneros Ramos, la reforma penal y los juicios orales, aspectos constitucionales de la justicia administrativa, municipio hacia un gobierno autónomo y responsable. Y correctamente decía el consejero Gutiérrez, ¿cómo podía y sabía de todas las materias el maestro? Algo que le admirábamos todos los abogados era su actualización, pero su actualización en materia de amparo, su actualización en penal, su actualización en fiscal, ¿verdad? Y todas las demás materias, y a nosotros nos dejaba con la boca abierta, siempre. El segundo apartado son presentaciones, recomendaciones y comentarios de literatura jurídica. El prólogo de muchos libros hacia un nuevo constitucionalismo del doctor José Luis Prado Mayar, juicio de amparo, doctrina, ley práctica y jurisprudencia de Ricardo de la Luz Félix Tapia, la temática de amparo del maestro Armando García Gámez, las partes en el juicio de amparo de Juan de Dios Castro Lozano, la sentencia, su ejecución y la responsabilidad en los juicios de amparo del doctor Ismael Rodríguez Campo. Introducción al Derecho Fiscal de Óscar Rebolledo Herrera. Otro libro, compendio, y que aquí se encuentra el autor, Compendio de Derecho Fiscal de Mauricio Yanome Yesaki. También prologó el libro de Política e Impuestos, Pensamientos de Alonso Pérez Becerril. El Ministerio Público Federal en México de Nicolás Martínez Cerda, Teoría General de las Obligaciones del ex consejero Ricardo Treviño García, La Sociedad Conyugal del doctor Sergio Tomás Martínez Arrieta, 2 documentos del siglo XIX de Ricardo Treviño García, la sistemática electoral del país. Un tercer apartado que la verdad todos son muy buenos, pero aquí son escritos varios, porque el primero es el Código de Honor, Decálogo del Abogado, Plegaria del Abogado, Un Buen Juez, palabras en homenaje de don José Ramón Palacios Vargas, Origen y evolución del Colegio de Abogados de Monterrey, Asociación Civil, palabras en homenaje al licenciado Jesús Espinosa García, palabras en el homenaje de los licenciados José Humberto Sánchez Gutiérrez, Fernando Elizondo Barragán y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez,
parece que lo estamos escuchando cuando dan lectura a ustedes a esto que están aquí asentados en este libro. El noveno escrito es agradecimiento al Colegio de Abogados de Monterrey AC, agradecimiento a la Asociación de Facultades y Escuelas de Derecho, y por último, agradecimientos por medalla al mérito docente José Juan Vallejo. Existen muchas formas de presentar libros, pero en este caso he decidido tomar algunos párrafos del mismo para invitarlos a su lectura. De hecho, si lo hiciera de manera espontánea, inmediatamente notamos la elegancia y además el conocimiento que siempre distinguió al maestro Cisneros Ramos. Del prólogo, realizado por nuestro magistrado presidente Jorge Luis Mancillas Ramírez, resalto los siguientes párrafos. No resulta sencillo expresar todo lo que el maestro significaba en el aspecto humano, de un lado, y en el ámbito jurídico del otro. Era un hombre sencillo, agradable y sobre todo gentil. Esposo admirable, pues cumplió leal y fielmente con el contrato de matrimonio que tenía celebrado con doña Marta Elena Vizcaíno Michel, siendo la causa de su terminación una de esas que ni el más sabio de los jueces puede mandar suspender. Como padre, fue un guía que llevó a sus hijos a descubrir los senderos de esta nada fácil vida. Acuñó en ellos los más altos valores: amor, responsabilidad, honestidad, constancia, entre otros. Una vez que la línea recta siguió su curso descendente y llegó hasta el 2º grado, sus nietos, descubrió que el amor de un ser humano puede profesar a otro es grandioso, pues fue a estos a quienes les ofreció, sin retribución alguna de por medio, hacerlos hombres y mujeres de bien, recordándoles siempre que la educación era innegablemente el camino propicio para ello. También del prólogo doy lectura al siguiente párrafo. En la cátedra alcanzó el maestro Cisneros los más altos honores entre la comunidad jurídica estudiantil. Fue profesor de las materias de teoría del derecho, derecho constitucional, garantías individuales, juicio de amparo, y pudiera seguir diciendo las materias porque fueron muchas. Al impartir su clase, lograba la atención unánime del estudiantado, fundamentalmente por 2 razones: lo amplio de sus conocimientos, que incluían cuestiones de derecho comparado y hasta la más selecta jurisprudencia. También sobresalían sus dotes y su gran capacidad de oratoria, aunque esto último siempre lo rechazaba, pues afirmaba que carecía de pulcritud en el difícil arte del habla. Su cátedra fue dictada en las facultades de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Regiomontana, del TEC y un sinnúmero de universidades. En este libro, de la pluma y tinta del maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos, solo como para reflexionar y tomar algunos ejemplos, les voy a decir. Respecto a la función jurisdiccional, escribió: quien alcanza el grado de juez tiene aún más obligación de estudiar con fervor, ahínco y entusiasmo cada uno de los planteamientos formulados por las partes, y por ende de incrementar el estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia, prevaleciendo el deber de mantenerse siempre actualizados, pues el juez en la actualidad, para resolver los problemas jurídicos que se le presentan,
debe subsumir, interpretar, persuadir y sentenciar mediante una justificación personal y subjetiva visión para lograr la objetividad de su razonamiento. Por lo tanto, la tarea argumentativa adquiere importancia de primer grado que es necesario estudiar para proponer los puntos que faciliten la objetividad de su decisión judicial. También escribió: no está de más añadir que es necesario cambiar paradigmas, dejar la aplicación mecánica de la ley, el trasplante y copia de las resoluciones llenas de tesis y ejecutorias, pero vacías de razonamiento propio. Esto es el resultado de una deformación en el ejercicio de la función jurisdiccional. Hoy debe actuarse de otra manera, pues a través de la argumentación y de la hermenéutica jurídicas debe llegarse a la comprensión cabal de la norma, dirimir el conflicto con sujeción a los principios que proporciona la interpretación genética, axiológica, teleológica, entre otros métodos de desentrañar el sentido de la regla general a aplicar. Qué elocuencia, qué elegancia. Fíjense, y respecto a los abogados también escribió: abogados, los defensores de la verdad, de la justicia y del bien común, sigan actuando en y con libertad, que el chip del arraigo ni del brazalete electrónico nos hagan perder nuestra libertad, autonomía e independencia, que las ideas, los pensamientos y opiniones sigan fluyéndose, exteriorizándose y expresándose libremente, sin cortapisas, tapujos ni obstáculos de ninguna naturaleza, pues tenemos la elevada encomienda de preservar y fomentar los valores jurídicos, al par que nos corresponde promover el cumplimiento de las obligaciones que hemos contraído en lo individual y como miembros de colegios y asociaciones de derecho, en donde se propicia la superación profesional y se incentiva la unidad, solidaridad y ayuda mutua. En alguno de los prólogos, para poder invitar a que el libro fuera precisamente aceptado, escribió esta frase que quiero tomarla en esta presentación. Quiero decirles que este libro, como él escribió, debe de ser leído, admitido, apreciado, discutido y honrado. Esta obra es el producto de un hombre de estudio, que encontró la razón de vía en realizar fines, esos fines que siempre fue ejemplo para todos, de estudiar, aprender, enseñar, aplicar, investigar y escribir. Así fue nuestro querido maestro Cisneros Ramos, quien llegara con nosotros a este mundo el 4 de octubre de 1933 y partiera el 28 de abril del 2008. Termino diciendo, como él mismo lo plasmó en uno de sus escritos y que invito a leer: vivir en el corazón de los que dejamos atrás de nosotros no es ciertamente morir. Muchísimas gracias. Con la emoción que desborda nuestros corazones y agradecidos por la obra constante y eterna que nos permite seguir contando
con la hermosa presencia de nuestro querido y apreciado maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos, agradecemos infinitamente su presencia a este evento. Antes de despedirnos, quisiera recordarles que la primera Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene aún actividades de sumo interés. El día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, los esperamos en la conferencia magistral Litigación Penal Oral y Cambio de Paradigmas del Proceso Penal. El día de mañana, a las 9 en punto, se realizará en vivo en estas instalaciones la simulación de un juicio oral de adolescentes, que estará a cargo del juez Alejandro Carlín Balboa, juez segundo de garantías de adolescentes. Y mañana, en punto de las 12 del mediodía, los esperamos en la presentación del libro Nuevo León, Historia del Poder Judicial, de la colonia Nuestros Días, del autor, de nuestro consejero aquí presente, el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal. En nombre de él y del Poder Judicial les hacemos una invitación muy especial y muy cordial para que nos acompañen a todas las actividades y en especial también a la presentación del libro del maestro consejero de la Judicatura. Muchas gracias por su presencia, que tengan ustedes una linda y exitosa tarde. Gracias. Me recuerdan que abajo de sus sillas hay una pequeña papeleta en el cual, con la cual podrán ustedes canjear un libro. Entre los libros que se van a regalar existe también la posibilidad de llevarnos el libro que hoy se presenta del maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos. Entonces, no se vayan a... En las papeletas abajo. Ahí están en sus sillas. Es que hay pocos libros. No se vayan a caer. Pero un poquito así. Todas las sillas tienen premio. Todas las